Pero antes quiero saludar aquí en el estudio a Sebastián Marroquín Santos. Sebastián, qué gusto saludarle, bienvenido a los Noticieristas aquí a Sinaloa. Gracias por acompañarnos. Él viene a presentar una conferencia, le decía que hace algunos años platicamos vía telefónica, que le han denominado Una historia para no repetir, y se refiere a la historia de Pablo Escobar, Sebastián. Correcto. Bueno, Pablo Escobar, mi padre, ¿no? Justamente creo que fue un hombre que nos mostró, por lo menos a mí, el camino que no hay que recorrer, ¿no? Como sociedad. Entonces, desde ese lugar hemos querido invitar a la sociedad en general, a la juventud, para que tomemos conciencia de las consecuencias que nos traen estas decisiones de vida, que podamos aprender de estas experiencias que hemos tenido en nuestro país, en Colombia, que trágicamente se ha visto, trágicamente después se ha visto tan afectada por este fenómeno de la violencia, el narcotráfico y demás, y justamente nos dedicamos a viajar por el país para llevarle a la juventud un mensaje de paz, un mensaje de conciencia, de que evite repetir estas historias, de que pueda entender que mi padre no es un caso de éxito como se lo han venido mostrando en las series de televisión. ¿En qué momento decide enfocar su energía, su vida a este tipo de diálogos, este tipo de conferencias? Uh-huh. Porque quizá muchas otras personas que han estado relacionadas con personas que se dedican a esta actividad, al narcotráfico, pues lo que menos buscan es este tipo de exposición pública. Sí, bueno, mira, yo creo que sin duda mi padre me mostró ese camino que no hay que recorrer. Yo desde muy pequeño empecé a ser un crítico de su actividad criminal, siempre sin perder el amor y el respeto hacia la figura del padre, porque me crié en una cultura que reza honrarás padre y madre. Pero sin embargo entendí que todas sus acciones nos estaban llevando a la destrucción, a nosotros como familia y como sociedad. Y rápidamente me di cuenta que si yo quería tener éxito en mi vida, debería de reformular el camino y de inventarme una nueva manera de vivir distinta a la que mi padre había encontrado, porque si seguía en esa dirección, era el camino hacia mi destrucción absoluta. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Vemos las series, como dices, sabemos que no todo es verdad. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue esa etapa y en qué momento empezaste a ver las cosas de manera diferente? Mira, yo creo que haber percibido desde tan de cerca la violencia. Cada acción de mi padre violenta repercutía en nosotros de manera dramática y más intensa, con lo cual eso nos hizo tener más conciencia de las consecuencias de sus acciones. Desde muy temprano me declaré pacifista en vida de mi padre, abogando por que él encontrara la paz, el diálogo y la reconciliación con sus amigos y con sus enemigos también, y con el gobierno, con el Estado, con los Estados Unidos. Un hombre que era un coleccionista de enemigos, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16 cuando él muere, pero desde los 7 años de edad hasta los últimos días de él, vivimos en una guerra constante, en el exilio, en Panamá, en Nicaragua, en muchos lugares, ¿no? ¿Te dabas cuenta de todo eso? Mi padre nunca me ocultó su actividad, es decir, desde los 7 años me sienta y me dice: yo soy un bandido, y a eso me dedico. Había ya recién mandado a asesinar al ministro de Justicia. Comenzó una persecución fuerte del Estado colombiano contra nosotros. Era imposible no darse cuenta de toda esa actividad que le estaba generando y la violencia que estaba trayendo hacia nosotros y que estaba llevando a otras partes del país también. Era muy difícil, no podías llevar una vida como cualquier niño, ¿no? De esa edad. En absoluto, la vida no, como cualquier niño, nunca existió. Fue una vida pues rodeado de escoltas, de inseguridades, de miedos, de intentos de secuestros. La verdad, nada divertido. Esa vida solo se ha visto divertida, entre comillas, en las series de televisión. Pero aquellos que las vivimos adentro y desde adentro, de ninguna manera la vemos como otros las están viendo, de esa forma tan coloquial, como que fuera puro entretenimiento, ¿no? ¿Qué opinas de los libros, de estas series de televisión, de las películas? Mira, familia. Yo no me opongo a que se cuenten historias. Yo creo que todos tenemos el derecho a contar las historias que queramos y como queramos contarlas, pero creo que sí está faltando responsabilidad en la forma en que se elabora el relato. Y yo te voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. La mayoría de los chicos que ven las series de televisión sobre mi padre me escriben y me dicen: quiero ser como tu papá. Pero si algún chico de esos lee alguno de mis libros, después me escribe y me dice:
ya no me parece tan buena idea. Y es la misma historia, simplemente está contado desde la intimidad del hogar, desde lo que se vive en estos zapatos y no desde lo que un guionista de Hollywood percibe que fue la vida al interior de la familia de Pablo Escobar. Hay personas que están familiarizadas con narcotraficantes y que de manera inevitable, inclusive en algunas ocasiones lo intentan, pero no pueden salir de ese segmento, de ese estrato, inclusive terminan trabajando o liderando ese tipo de grupos. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, ¿Cómo lo hiciste para poder salir de ese círculo que para muchos es imposible? Aquí en Sinaloa pues lo conocemos, ¿no? En regiones, sí, inclusive de la sierra y demás. Se suponía, ¿no?, que para mí también era imposible, ¿no? Se suponía que era había una pared que no podías cruzar y que estabas encerrado en este mundo y que estabas determinado a continuar con el legado de tu padre. Había gran expectativa de qué podía ser yo, quién podría ser y cómo iba a tomar el mando, el rumbo, pero yo la verdad es que no renuncié a ese poder, que además es un poder efímero. Mi padre murió a los 44 años, yo tengo 46, entonces es un poder que te dura muy poquito. Cuando la gente de pronto no ha experimentado ese nivel de poder y de miedo al tiempo, quizá tiene esa tendencia a querer ir por él y a experimentarlo, pero aquellos que lo hemos vivido de manera inmediata queremos renunciar a él porque implica una enorme destrucción, no hay nada positivo en ello. Pero a veces es imposible y muchas veces supongo que pues sufren bastante, ¿no? Los familiares de personas que se dedican a ese tipo de actividades, sí, ¿no? De hecho, mira las paradojas de la vida. Yo he tomado decisiones distintas, elegí ser un arquitecto, un diseñador industrial, un escritor, una persona, un profesional. Y llegaron personas hasta que me amenazaron porque yo no me había convertido en Pablo Escobar 2.0. ¿Qué te pasa? Te decían. Y la verdad es que yo creo que tengo la libertad de elegir quién quiero ser y no estoy obligado a continuar un legado de mi padre. Simplemente a mi padre lo amé como papá, lo respeté y lo cuidé y eso no me implica tener el desconocimiento de su historia. El amor que yo tengo hacia él, que todavía se mantiene, no me implica desconocer su accionar violento y las consecuencias negativas que trajo para la sociedad y para mi vida en particular. Ahora que, pues, como mencionabas, se ha retomado su historia, se ha amplificado su historia con el tema de las redes sociales, con el tema de las series, con el tema hasta de los videos, los memes, los shorts en GIFs, plataformas. Sí. ¿Qué sientes cuando ves eso y que otras personas a lo mejor pues lo utilizan, como dices, para festinar algo, ¿no? Para enaltecer justamente esa actividad? Sí, mira, yo he sido muy respetuoso con las víctimas de mi padre. Me he acercado a pedirles perdón y no me quiero imaginar lo que siente una víctima cuando ve el personaje de mi padre amplificado por los medios de comunicación, que aparece en pantallas, en revistas, en todo lo electrónico está. Hace poco estaba empacando para irme y dije, voy a poner la televisión un rato y ahí estaba un documental sobre él, ¿no? El primer canal que puse. Entonces es como que estamos saturados todos de la información que hay sobre Pablo Escobar, y lo peor es que cuando los jóvenes están viendo a este personaje, a mi padre, todos los días en los medios, les queda la percepción de que fue un tipo muy exitoso, con lo cual están todos ávidos de querer repetir su historia. Por eso pues el nombre de la conferencia invita a no repetirla, que tenemos conciencia de que para qué vamos a repetir una historia que ya sabemos cómo va a terminar. ¿Qué decirle a esos muchachos que a lo mejor ahorita están pensando dedicarse a esta actividad porque consideran pues que va a ser exitosa, por decirlo de alguna manera? Sí. Mira, pues en primer lugar yo no vengo a decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Yo simplemente, mi intención es compartir mi testimonio de vida para que cada uno pues elija lo que de ahí le pueda servir para tomar sus propias decisiones. En lo personal yo siempre he creído que aquellos que de alguna manera se sienten tentados por ingresar en las actividades criminales y en narcotráfico, yo le digo, si tú crees que tienes el talento para ser exitoso en esa actividad criminal, pues te tengo buenas noticias. Con la mitad de tu talento ya podrías ser un exitoso empresario y un hombre de bien para la sociedad.
y podrías disfrutar más de todo lo que generes, de tu fortuna, de tu familia, de tus amigos, sin exponer tu vida ni tus cosas. Simplemente creo que son decisiones que cada uno toma, pero mi intención es compartir el testimonio, no hacer señalamientos, sino simplemente decir, mira, esto es lo que a nosotros en Colombia vivimos, como sociedad, como familia, como personas, como individuos. Y hay muchas ciudades de México que están viviendo situaciones similares, y familias y personas y sociedades que podrían perfectamente aprender de este pasado, este legado triste que ya sufrimos los colombianos, pues para que no tengan la necesidad de repetir ese sufrimiento. ¿Ha cambiado esa realidad en Colombia? Mira, ha cambiado la forma en que se hacen las cosas, pero Colombia, siendo mi país y queriéndolo muchísimo, debo decir que, te voy a dar 2 cifras. En la época dorada de mi padre habían 80.000 hectáreas de coca sembradas. Hoy hay 300.000. Entonces no podemos decir que está mejor. ¿Ha cambiado la forma de ejercer la violencia? Sí, se han adaptado. Parte, sí. Pues ya no aparecen muertos en las calles porque compraron hornos, ¿no? Entonces las estadísticas parece que han bajado, pero la violencia está. ¿Por qué venir a México? ¿Por qué venir a Culiacán a dar ese mensaje? Porque hay que estar en todos los lugares. Yo soy embajador mundial por la paz y donde me inviten, encantado voy. Aquí estamos justamente invitados por la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa para realizar un evento el día 11 de septiembre con la intención de acercarnos a la sociedad, a la juventud, dejar un mensaje de paz, de reflexión, de reconciliación, de perdón, de diálogo, invitar al diálogo y a la paz. Esto es un mensaje que traigo para acá y lo llevo por todas partes del mundo. Hemos viajado por más de 42 países, compartiendo estas experiencias con jóvenes que están a puertas, ¿no?, de decidir qué quieren ser en sus vidas, hacia dónde van a dirigir sus energías y esfuerzos. Y pues la invitación es para que lo hagan en un sentido positivo en sus vidas. ¿A quién va dirigida la Principalmente a jóvenes y familias, ¿no? Pero creo que es un sector amplio de la sociedad, desde adolescentes en adelante. Quien quiera asistir están muy invitados. Ahí vamos a estar en el Teatro Pablo de Villavicencio a las 7 de la noche el 11 de septiembre. El próximo 11 de septiembre, Así es. 7 de la noche. Boletos al 6677-155729, es teléfono 6677-155729, y próximamente en las taquillas ahí del Pablo de Villavicencio. Le vamos a estar informando aquí en Vibra y en los noticieristas, porque va a haber también muchísimas cortesías, aunque es una cuota de recuperación pues muy baja, en beneficio justamente de las instituciones de asistencia privada en Sinaloa. Es una cuota de recuperación de 250 pesos, pero habrá también pues cortesías para las personas que quizá no tengan la manera de pagar este recurso. ¿Cuál ha sido el lugar más difícil que has visitado en estos 42 países, en estos recorridos de años? Bueno, en Tamaulipas en un momento estuvo muy complicado. Hicimos unos 4 eventos con 20,000 jóvenes aproximadamente, y hasta nos dejaron un muerto en la entrada del evento, ¿no? Que no tenía nada que ver ni era una amenaza, simplemente era la muestra de la realidad de lo que estaba viviendo ese lugar, exactamente. Y fue muy temprano en la mañana, no pasó absolutamente nada, pero sí fue una situación difícil de escuchar en las noches las balaceras, de sentirte esa tensión, ¿no?, de la violencia que estaba ahí palpando. Has hecho algunas propuestas, he dado seguimiento a los legisladores para que cambie la política antidrogas. ¿Cómo pudiéramos resumir ese planteamiento? Mira, para mí la prohibición es la garantía de la violencia y de la corrupción y de la destrucción de nuestros valores. Y yo creo que la educación es la única herramienta que nos permite como sociedad hacer uso responsable de lo que sea que el mundo tenga para ofrecernos. Ya llevamos unos más de 180 años practicando el prohibicionismo y mira los resultados, pasamos de 80,000 a 300,000 hectáreas de coca. Hoy hay un superávit de producción de cocaína en el mundo, y entonces creo que sí es momento de que nos demos la oportunidad de revisar esas políticas que lo único que han garantizado es la destrucción de nuestros pueblos. Ya México y Colombia pusimos 1 millón de muertos en la guerra contra las drogas,
pero no chicos adictos que perdieron su vida por sus excesos, sino chicos que estuvieron peleándose y matándose entre ellos para controlar algún territorio. Entonces, digo, es necesario continuar con estas políticas que garantizan esta división y este enfrentamiento entre nuestra sociedad. Creo que sí deberíamos darnos la oportunidad de revisarlas, por lo menos. Pues muchas gracias por este anticipo de toda esa charla que tendrás el 11 de septiembre aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa, y repetirle al auditorio más información al 6677-155729. Muchas gracias por visitarnos, Juan Sebastián, gracias, y por madrugar aquí al estudio. Hombre, de los noticieristas. Gracias. Gracias. Es Juan Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar. Esta charla que trae la Junta de Asistencia Privada, repito, el 11 de septiembre de este año, 7 de la noche, Teatro Pablo de Villavicencio. Más información también en las redes sociales de la Junta de Asistencia Privada. Vamos a un corte, ya volvemos.